Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán, una mañana de lunes 3 de septiembre, ya llegamos al mes de la patria, estamos comenzando la semana. Me acompaña ya en el estudio la abogada Berta María de León, nuestra buena amiga, está para poder platicar de temas de coyuntura. Vamos a hablar sobre diversos temas que a usted le interesa escuchar de nuestra invitada de esta mañana de lunes. Bienvenida, Berta, gracias por venir. Gracias por la invitación. Buenos días. Yo le he planteado ahí 4 temas en la mesa y me gustaría que, como usted decida, vayamos tocando estos temas. Hay 4 temas. Uno es el tema de la coyuntura política que estamos viviendo. Otro es el tema del caso Saca, que ya terminó su juicio. Ahora van a esperar un veredicto. Y me interesa sobre todo el papel de la Fiscalía en este tema, hacerle énfasis en el papel de la Fiscalía, también la elección de los magistrados que se ha postergado y además el tema del mozote, que esta semana pasada también fue un tema nacional. Yo le propongo que podamos platicar de esos temas y tal vez podemos comenzar con el tema de la coyuntura política. Berta, ¿cómo está viendo usted el tema de la coyuntura? Ya el día viernes se dio a conocer una encuesta de LPG Datos, también la Universidad Gavidia presentó unas encuestas y está mostrando pues las preferencias de los salvadoreños, por lo menos en las encuestas. Pero ¿cómo está viendo el desenvolvimiento de los partidos políticos ya en esta precampaña? Mire, yo creo que el efecto, digamos, que Nayib ha producido en el tema Gana ha sido bastante sorprendente. Yo estaba revisando la prensa gráfica que en la portada está reportando que tiene preferencia, Gana sobre otras opciones y definitivamente llama la atención porque es corto tiempo en el que tienen de haber hecho esta alianza. Ahora bien, yo creo que, y como ciudadana, a mí lo que me interesa es ya comenzar a ver las propuestas que cada uno de los candidatos a presidente va a plantear, porque hasta ahorita ha sido todo como superficial, ¿verdad? Unas que otras ideas, pero nada concreto y sólido en temas de seguridad, que tanto nos interesa, tema de combate a la criminalidad y a la violencia, el tema económico, el tema de educación. Queremos, digamos, como ir ya aterrizando. Yo creo que la gran mayoría de gente primero está diciendo, estamos hartos de los partidos políticos, ya no les creemos, porque independientemente de que ambos partidos, digamos, mayoritarios, Frente y Arena, tengan algún nivel de planteamiento de que estamos renovándonos, estamos transformándonos, hemos aprendido del pasado, vamos a hacer las cosas mejores. Yo creo que ya la gente ya no cree en eso. Bueno, el Frente no levanta, Berta. El Frente, a pesar de la presencia de Hugo y Karina ya en la visita a los pueblos y todo, se ve en las encuestas que no levanta. Lo que pasa es que su misma gente ya incluso estuvo circulando en YouTube un video que ellos van a un pueblo y están y dicen, ¿qué ha hecho el Frente por ustedes? Nada, dice la gente. Y es de su misma gente. Entonces, yo creo, pero también hay mucho de responsabilidad de la cúpula, de la falta de renovación genuina, y eso no solamente le afecta al Frente, porque si bien es cierto, Arena tiene ese discurso de renovación y tiene un montón de caras bonitas y jóvenes entre sus diputados, y eso le funcionó en las elecciones de diputados y alcaldes, pero al final entrevistan a un par de esos diputados o diputadas jóvenes y usted descubre que son más retrógradas que cualquier otra gente de edad que ya tiene un montón de tiempo de estar en política, en tema de derechos sexuales y reproductivos, en tema de democracia y de libertades en general, están súper atrás. El mismo candidato Calleja dice en un momento determinado que sobre la muerte de Romero lo llamó especulación, lo llamó rumores siendo una cuestión histórica, digamos, que
que está muy, digamos, muy puesta claramente en investigaciones, el mismo informe de la Comisión de la Verdad, y él da estas declaraciones, Berta. Mire, yo creo que eso no es nuevo. Siempre el Partido Arena y gente de derecha ultra conservadora siempre han tenido la historia de menos. El informe de la Comisión de la Verdad y otros documentos fidedignos que establecen la responsabilidad de Roberto D'Aubuisson en la muerte de Monseñor Romero. Y en la masacre del caso del Mozote, qué responsabilidad y quiénes tuvieron esa responsabilidad. El tema es que se aprovechan del bajo nivel educativo de la mayoría de salvadoreños. Solo eso puede explicar que un candidato presidencial venga a estas alturas del partido a negar que eso se estableció de manera fehaciente. Que al final no respondieron por diferentes razones, y porque este país gobierna la impunidad y el Partido Arena es uno de los principales que vive de la impunidad, yo creo que ese es otro problema. Pero que vengamos nosotros a creer que es una especulación, que D'Aubuisson tuvo responsabilidad en ese asesinato, yo creo que es ofensivo. Es sumamente ofensivo y revela que ellos en realidad no quieren verdad y justicia, no quieren que se conozca los hechos históricos, no están porque en las escuelas se enseñe la historia, ¿verdad? Y que no se vuelva a repetir. Yo sí, creo porque que digamos un presidente de la República llega a afirmar esas cosas, que está digamos, diciéndole no a la historia. Negando su propia, la historia del país. Negando la historia del país, por supuesto. Eso a mí me parece realmente grave porque, bueno, están las cosas ahí. Tal vez jugar un rol diferente, pero yo quería también enfocarme en el tema de que quiénes están disputando la presidencia de la República, Berta. Por un lado, Nayib Bukele se alía con Ghana. Mucha gente dijo, ahí se acabó. Pero las encuestas no están diciendo eso en el caso de Bukele. Mire, lo que ocurre, bueno, y uno que está en constante contacto con la gente en la calle, que va a los mercados, porque esa es otra cosa. Hay mucha gente, muchos analistas que se elevan tanto que despegan los pies de la tierra y no saben cómo funciona, qué piensa la gente. La gente en general está descontenta, está frustrada, está sin esperanza, está harta ya de lo mismo, de las mismas caras. Y yo creo que eso es el principal capital de Nayib Bukele, que despierta en la gente esa esperanza de, bueno, al final es alguien nuevo. El hecho de que hasta ha estado en constante ataque de los grandes medios, la prensa gráfica, el diario de hoy. A mí el viernes que leí ese tema de la encuesta del EPG, yo dije, quizás estoy... No es de este mundo. Es decir, la gente como que no está creyendo. Ahí dice la gente, al fin asumieron algo que sí, es la verdad. Pero yo sí creo que también tiene una gran responsabilidad Nayib, ¿verdad? Porque el hecho de que esté este descontento, este vacío, esta necesidad de creer en algo que es normal que tenga toda sociedad, más en una sociedad tan atribulada como la de nosotros, yo creo que también puede ser aprovechada por los políticos y otra vez defraudar a la gente. Pero tiene que comenzar a proponer Nayib, ¿no le parece, Berta? Sí, eso justamente creo yo que ya es hora de que proponga un plan de gobierno, acciones concretas y sobre todo audaces. O sea, que no vaya a venir a salir con que va a combatir las maras otra vez con súper, hiper mano dura, no sé qué le van a poner ahora, y que va a optar por la represión como única propuesta a este fenómeno que está rebasado. Independientemente de lo que asuma la posición oficial, los que andamos en la calle sabemos en muchos territorios quienes gobierna es la pandilla. Y eso no es porque yo esté a favor y lo celebre.
Realmente es lamentable uno cuando conversa con, por ejemplo, con vigilantes, que si bien es cierto a veces están en zonas tranquilas, ¿verdad? En Antiguo Cuscatlán, etcétera, pero usted les pregunta, ¿y qué tal en su casa allá? Todo el mundo le dice, jodido, vea. Fíjese que los muchachos, cada quien tiene una historia que contar que demuestra... Y está relacionada al tema de pandilleril. Está relacionada. Las cosas que la gente cuenta afuera y también en las ciudades tiene que ver con eso. Y ¿sabe qué otra cosa? Lo dramático que está en el tema de adolescentes y jóvenes en las pandillas, sobre todo de mujeres. Vaya, los hombres sufren por el reclutamiento forzoso y es duro, pues, y también los homicidios y el tema, pero las mujeres, el tema de las esclavas sexuales, eso es una realidad. El pandillero mira a una cipota de 13 años que le gusta y le dice al papá, me la manda hoy en la noche, ¿y quién le dice que no? Y si quiere se la queda una semana y la devuelve si es que quiere cada cierto tiempo. Esa es una realidad. Entonces, tienen que comenzar a proponer los candidatos. Y yo creo que una propuesta seria en ese tema tan grave para nosotros tiene que pasar por un diálogo. A mí, aunque me tiren piedras y digan que promuevo y que soy marera, porque ya a veces en las redes me dicen ese tipo de cosas, estamos tan polarizados. Yo creo que sí, una propuesta seria de combate o de desintegrar, digamos, el nivel que tienen de organización las pandillas pasa por un diálogo. Por supuesto que transparente, por supuesto que dentro del margen legal, donde usted no es que va a dejar de perseguir el delito, pero tiene que sentarse. Vamos a platicar en otro momento también del tema de la coyuntura política. Lo vamos a dejar ahí porque hay otros temas que quiero tocar con usted en el siguiente bloque. Vamos con el caso Saca, pero yo sobre todo quiero que revisemos un poquito el rol de la Fiscalía en el caso Saca. Berta, si le parece, en el siguiente bloque vamos a hacer un breve corte y ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Recuerde que usted puede también ver nuestras redes sociales, también puede ver streaming tvx.com.sb y también esta transmisión en Facebook Live también está para todos ustedes disponible. Queremos también recordarles nuestros espacios, plataformas, lunes, martes, miércoles y jueves, y el día viernes, por supuesto, Miradas de la UCA. Platicamos con la abogada Berta María de León, estamos tocando algunos temas y me interesa tocar el tema del caso Saca, que ha terminado recién el juicio. Se está a la espera del veredicto, que entiendo será el 12 de septiembre, pero han pasado tantas cosas, pero me interesa sobre todo el rol de la Fiscalía. Berta, ¿cómo ve usted, cómo ha visto este rol de la Fiscalía en este proceso? Mire, yo creo que quizás soy de verdad bien crítica con el rol de la Fiscalía, pero también se explica un poco porque trabajé ahí, porque la mayoría de mis casos que litigo son penales. Entonces, el conocimiento que uno tiene y la experiencia, digamos, a veces le permite apreciar con más facilidad los errores o los grandes errores en los que incurre la Fiscalía en la persecución del delito. El caso Saca es un ejemplo, digamos, quizás una oportunidad única que vamos a tener de apreciar cómo realmente funciona el sistema de justicia penal, sobre todo la Fiscalía, en los grandes casos. En los grandes casos donde están en juego intereses, no solo el tema económico, que por supuesto que es importante, pero el haber defraudado, ¿verdad?, la confianza de la ciudadanía en el manejo de fondos públicos en la administración Saca, yo creo que la Fiscalía deja mucho que desear, independientemente de que vendan el caso Saca como un gran logro, como un gran triunfo, como la primera vez que el Estado logra enjuiciar y condenar a un expresidente y varios miembros de su gabinete en un caso de lavado de dinero y de peculado. En mi opinión humilde, y puedo estar equivocada, el caso Saca de ninguna manera puede considerarse como un triunfo de la Fiscalía o del sistema de justicia penal. Para mí, lo que el caso Saca evidencia es
que cuando una persona que ejerce poder económico, político o representa una amenaza para las personas o grupos de personas que lo ejercen, entiéndase, grandes medios como TCS, la Prensa Gráfica, el Diario de Hoy, el Partido Arena, que históricamente sabemos que son los que mueven los hilos y los han movido a pesar de que hemos tenido ya 2 gobiernos de izquierda. Al final, este arreglo, este pacto que la Fiscalía hace en pocos días con el expresidente Saca, ni siquiera, en mi opinión, revela que Saca y sus abogados tenían control y plantearon una salida y el fiscal la valoró y es legal y la va a autorizar. Eso lo que revela es que personas jurídicas, personas naturales que se beneficiaron de esos 300 millones y que si así como Saca fue enjuiciado, funcionara el sistema en igualdad de condiciones, debieron haber respondido. Porque el caso Saca lo que ha evidenciado es que hay muchas personas que salen salpicadas de ese escándalo. Y si se procesó a él, se procesó a una segunda parte de personas, porque acuérdese que hay otro juicio, ¿verdad?, que viene más atrás. ¿Por qué no tocar entonces al representante legal? ¿Por qué no indagar y averiguar y involucrar al representante legal de la telecorporación salvadoreña que recibió millones de la administración Saca y de la partida secreta? ¿Por qué no investigar a la Prensa Gráfica, que el grupo Dutris, que también recibe fondos? Y eso ha circulado en el caso Saca, y no solo a partir de las declaraciones de testigos criteriados, que ahora resulta que no tienen, que todo el mundo dice los criteriados no hay que creerles, mienten, etc. Hay documentos, hay peritajes, hay triangulación de fondos en cuentas de diferentes bancos que establecen que tantos millones fueron a parar a este medio, tantos millones a este otro medio. Se ha establecido también, se dice, de que directores editoriales de periódicos reciben fondos, presentadores de televisión. Se habla abiertamente de los sobresueldos, por ejemplo, también. Ese es otro tema. ¿Y sabe usted que más de 50 personas, exfuncionarios que recibieron sobresueldos, estaban citados como testigos de descargo por la defensa del expresidente Saca? ¿Y para qué? Para preguntarle, mire, ¿usted de qué año a qué año fungió como funcionario? ¿Cuál era su función? ¿Cuál era su salario? Y estos cheques, en concepto de que los recibía, ¿estaba consciente usted que recibía sobresueldo? ¿De dónde provenía? Eso es lo que realmente hizo, esa presión fue la que realmente hizo que la Fiscalía General de la República negociara y pactara con Saca. Si no se hubiera revelado, o el proceso hubiera durado más, decía el periodista Gabriel Labrador ayer, el jueves en este espacio, decía que se hubiera logrado un poco más, porque, digamos, había una cantidad de testigos que iban a pasar en el caso. Imagínense lo que supimos, si se abrevió. Lo que se abrevió no es el proceso, si el proceso ya estaba terminado en todas sus etapas. Se va a abreviar la condena. Lo que se abrevió fue la condena, la cantidad de dinero que tiene que devolver, ¿verdad? Y se abrevió el desfile probatorio, no llegaron los que recibieron sobresueldos, que es una cantidad de gente muy honorable, ¿verdad? ¿El Partido Arena involucrado en esto, Berta? El Partido Arena, que según peritaje que está en el caso Saca, según el mismo expresidente y otras personas que declararon, al menos 7.6 millones de ese dinero que se dice que es producto de peculado, acabó en cuentas de Arena, en 3 cuentas puntualmente. Ha fluido en redes sociales ese cuadro. Entonces usted ahí se pregunta, ¿realmente es un buen trato en términos de verdad, en términos de justicia, en términos de reparación para el Estado, ese pacto del caso Saca? Mi respuesta es no, es un pésimo trato, y lo único que revela es que al final siempre va a haber gente aquí en el país impune, intocables,
no importa que se establezca. Yo siempre hago la comparación. Cuando se trata de una persona que no tiene ningún poder económico, político, de nada, que la defiende un defensor público, la acusan de administración fraudulenta de $5,000. Se establece que esos $5,000 se compartieron entre 3 personas, pagó deuda. Se llevan y allanan a todos. No andan preguntando este sí, este no, porque en el caso Saca hay personas naturales y jurídicas que han quedado impunes y que ya va a ver cuando este caso se termine, se le olvide a la gente, esa gente queda impune, porque así se llama. Si a usted no la alcanza las consecuencias jurídicas de un hecho que comete, es impune. Los bancos quedan también un poco limpios de esta. Hay un banco bien involucrado en esto. El Banco Cuscatlán. No reporta operaciones, ¿cómo le llaman? Operaciones sospechosas. No las reporta, reporta una y el mismo presidente de ese banco frena el reporte. Han llegado asistentes de presidencia y, digamos, las ejecutivas que estaban en contacto y en relación con este manejo de fondos a decir, mire, se le da un tratamiento especial por órdenes del presidente del banco. Quizás ahora se abren más porque el presidente del banco en ese tiempo ya falleció. Entonces es fácil ahora tirarle toda la responsabilidad. Pero ¿y los directivos de ese banco? Si eran transacciones millonarias. Mire, si a veces cuando uno va a querer retirar $1,000, lo tienen en sala de espera como 2 horas y a cada rato le llegan a preguntar, ¿y para qué quieren los $1,000? Y ese dinero, no sé qué, y firma uno los 1,000 formularios. Imagínese usted cómo no hacer un reporte de operación sospechosa en estas transacciones millonarias que ocurrían todos los meses. Berta, usted puede, digamos, concluir que la Fiscalía se está conformando con poco en este caso. Yo no diría que se está conformando con poco, yo diría que responde a presiones, y eso es más triste, responde a presiones de grupos de poder económico y político. Y que al final usted dice, bueno, si no tenemos una autoridad que simplemente en frío, ante hechos iguales, sea capaz de aplicar consecuencias jurídicas iguales, entonces ¿en qué estamos? O sea, yo ni siquiera hablaría de que se conforma con poco. Yo lo que veo por el caso Saca y otros casos en los que he litigado es que la Fiscalía responde a intereses. Perfecto. Y a presiones. Y eso es grave en términos de Estado de Derecho. Y creo yo que deberían de haber más abogados beligerantes en ese tema, pero también resulta que a grandes firmas de abogados les favorece que la Fiscalía responda a este tipo de presión. Perfecto. Vamos a quedarnos en este caso hasta este punto. Me interesa también preguntarle a Berta María de León sobre el retraso en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasa? Aquí hay negociaciones, los mismos diputados dicen, estamos entrampados porque aquí hay intereses y aquí el reparto de cuotas es el que está predominando, pero vamos a ver qué es lo que está pasando en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Recuerde, en nuestro canal de YouTube, Informa TVX, puede encontrar este y todos los programas que aquí estamos emitiendo. Puede suscribirse también para que usted le lleguen, le notifiquen los nuevos programas que estamos emitiendo. Informa TVX en el canal de YouTube es lo que usted debe visitar para poder estar pendiente siempre de nuestros espacios. Un saludo muy especial para todos los amigos de Radio La Clave 92.1 FM que están en sintonía de Encuentro con Julio Villagrán. Platicamos con Berta María de León, nuestra buena amiga, lo voy a decir, la gente está comentando en las redes sociales, Berta debería ser la nueva fiscal del país. Mire, así la están viendo Berta mucha gente, y yo se lo voy a decir, y la apreciamos mucho y no dudamos que pues eso que la gente comenta es por alguna razón, ¿verdad? Y usted está siempre opinando y dándonos ideas de cómo ver las cosas del plano jurídico. ¿Cómo ve el tema de los magistrados? ¿Se ha retrasado, Berta?
¿Qué está pasando? Ya llevamos casi 50 días en esto y no se eligen a los nuevos magistrados. Pues mire, esto siempre sucede, ¿verdad? No es un tema nuevo, y lo que revela, como mucha gente también lo ha dicho en otros programas, es al final no es una elección transparente, no es una elección donde manda el perfil profesional, la experiencia, la honestidad, la capacidad del candidato o de la candidata, ¿verdad? Sino que lo que manda es al final repartirse. Este partido quiere dos, este quiere dos, este quiere una, y no quieren los perfiles basados en capacidad y en transparencia, sino que más allá que ese es el discurso que tienen todos, sino que lo que quieren es poner a sus candidatos más cercanos, a sus allegados, que pueden garantizar que ante un conflicto les van a favorecer. Algunos dicen que están protegiéndose a algunos diputados también. Ese es un tema clarísimo y es un conflicto de interés que ciertas gremiales de abogados han señalado. Algunos ciudadanos en redes sociales dicen cómo es posible que personas que tienen expedientes abiertos en la sección de probidad de la Corte estén decidiendo quiénes van a ser los magistrados, pues. Pero al final, como aquí es tierra de nadie, ahí están, siguen eligiendo, y muchos de los perfiles, por ejemplo, el perfil de la actual Procuradora General de la República, que todo el mundo dice ella no debe ser elegida, ella no es la más idónea, en las evaluaciones que hicieron ciertas gremiales de abogados y ciertas organizaciones, no sale de las menor evaluadas, aparte de que tiene muchos cuestionamientos por cercanías con ciertos políticos, pero ahí sigue punteando, ¿verdad? El viernes estuve escuchando de que al parecer Gana le iba a retirar los apoyos, pero no sé qué tan cierto será, ¿verdad? Que parece ser como el punto de conflicto, digamos, la señora Madrid de Cortés. Parece que es en lo que no se ponen de acuerdo. Sí. Pero eso, al final... ¿Están poniendo en segundo plano, Berta, el tema de la idoneidad del abogado, del magistrado? ¿Están poniendo en segundo plano que sea el idóneo ante el interés que pueda tener el partido, decir, este es mi candidato? Yo creo que eso siempre ha sido así. Siempre ha sido, digamos, no es el candidato que sale mejor en las evaluaciones. Bueno, antes ni había forma de evaluarlos. De hecho, ahora si algo hay que reconocer es que la participación de gremiales de abogados, de organizaciones incluso internacionales, de embajadas que se han metido en opinar y criticar el proceso, creo que ha impactado. Y eso sí, los perfiles que han subido, digamos, a la última fase de la elección, sí hay muy buenos candidatos, pues. Hay incluso jueces, magistrados de carrera que han mostrado en el desempeño de su carrera judicial independencia, conocimiento. Hay muy buenos candidatos ahora, pero parece ser que no son los favoritos de los diputados, que son los que deciden al final, pues. La magistratura anterior, los magistrados anteriores de la Sala Constitucional, al final fueron cuestionados y la gente dijo que tomaron decisiones que rayaban en decisiones político-partidarias para favorecer algunos intereses políticos y algunos intereses económicos. ¿Estaríamos enfrente a una nueva sala con las mismas características, Berta? Mire, yo creo que en general la anterior sala, si hacemos un balance, yo creo que es positivo, pues emitieron sentencias y sentaron precedentes muy positivos en democracia, en derecho, en materia electoral, ¿verdad? Ahora, tampoco todo fue perfecto, ¿verdad? Y tampoco son santos. Hay uno que otro magistrado que también promovió acciones y sentencias muy, muy cuestionables, pero no es ese el tema. Ahora, lo que esperamos los ciudadanos es que elijan a los mejores perfiles,
al final usted no sabe, porque muchas veces la persona más capacitada, más preparada es la que primero se vende y la que más caro sale. O sea, no hay una garantía. Ese es un tema también no solo de preparación jurídica, de experiencia, de conocimiento, sino que de principios, pues, ¿verdad? ¿Qué le afecta a la cefalía de la Sala Constitucional al país? ¿Cómo le afecta? Ahorita está ya cayendo en mora. Una de las cosas positivas de la anterior Sala Constitucional es que trabajaron mucho por acabar la mora. En habeas corpus habían avanzado mucho. Ahora, ya en casi 2 meses, ya tienen una gran cantidad de casos por resolver. De hecho, imagínese usted, el tema de habeas ahorita está, digamos, bastante complicado. Usted pues. en un minuto nos puede decir, porque he escuchado mucho esto del habeas corpus, ¿qué es esto y cómo se ve afectada a mucha gente sobre que no se puedan resolver casos de estos? Mire, el recurso, el proceso de habeas corpus se supone por disposición constitucional y legal que debe ser un recurso expedito, es decir, un recurso rápido al que pueda acceder una persona que su libertad ha sido restringida de manera inconstitucional, es decir, violentándosele derechos constitucionales. Eso lo vemos aquí todos los días en los procesos penales. Entonces, mucha gente necesita plantear o iniciar procesos de habeas corpus y quien resuelve es la Sala de lo Constitucional. Si bien es cierto, hay cámaras que tienen competencia en materia de habeas corpus, pero digamos el tribunal especial para resolver o digamos que uno esperaría, los habeas corpus que yo he presentado siempre los he presentado en la Sala de lo Constitucional, no puede ahorita resolver porque no tiene quién, ¿verdad? Entonces eso sí es un tema grave. Entiendo que hay una acumulación sobre casos. Igual en el tema de amparos, inconstitucionalidades, que también es sumamente importante, sobre todo ahorita que nos acercamos a elecciones, ¿verdad? Que pueden surgir necesidad de un amparo, pedir medidas cautelares, porque a veces en las demandas de amparo se plantean medidas cautelares que son para adoptar de manera casi inmediata, para evitar un daño irreparable, ¿verdad? Entonces, todo eso está entrampado mientras no se elija magistrados, o sea, es un tema importante. Hay personas, candidatos, que a usted le parece que deberían estar dentro de esa elección de los magistrados de la Sala Constitucional, Berta? Sí, definitivamente. Está el magistrado Martín Rogel Cepeda, un hombre, bueno, tiene mucha trayectoria, mucha carrera judicial y un hombre muy decente, muy valiente, muy técnico, digamos, en mi humilde opinión, uno de los jueces que realmente no teme resolver con base a la Constitución y con base a la ley, independientemente de a quién tiene frente en su juzgado. Yo sí creo que es un buen perfil, pues, ¿verdad? Tiene experiencia en administración de justicia. Está también el magistrado Carlos Sánchez, está también la doctora Ivette Cardona, ¿verdad? Que incluso trabajó en la Sala Constitucional, tiene estudios especializados en materia constitucional, digamos, es una profesional muy, muy respetada. Está también, que fue mi profesor, por cierto, el doctor Aldo Cader, que creo que está en la Superintendencia de Competencia. Son gente muy, muy capaz. Y él muy joven, también Aldo Cader muy joven. Muy preparada, ¿verdad? Y bueno, hay otros perfiles, pero al parecer son los que menos suenan. Pues eso es lo preocupante, ¿verdad? Que tenemos, porque mucha gente a veces ha dicho, bueno, si al final hay gente preparada, pero no se quiere meter en la elección. Pero ahora no es ese el problema. Hay perfiles muy idóneos, ¿verdad? Gente muy capaz. El problema es que los magistrados parece que no es ese el criterio que usan para decidir. Vamos a esperar qué pasa con la elección de los magistrados de la Sala Constitucional, que se ha postergado, ya casi sobrepasando los 50 días
la elección y la Asamblea Legislativa no decide todavía la nueva sala constitucional y uno de la sala civil entiendo que también será electo. Vamos a aprovechar el último bloque para preguntarle a nuestra invitada Berta María de León sobre el tema del mozote. Esta semana pasada hubo un movimiento sobre el caso que se está manejando en la zona del mozote. Han habido expertos que han pasado en encuentro con Julio Villagrán. Estuvo también Kate Doyle, que es una analista del tema de las investigaciones que se siguen sobre casos de genocidios en América Latina, y uno de ellos, decía ella, el más relevante de todos en América Latina es el caso del mozote. Voy a preguntarle a mi invitada que también nos ilumine un poquito sobre qué está pasando sobre el caso del mozote en El Salvador. Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Platicamos con Berta María de León, nuestra buena amiga, platicando sobre los temas judiciales, temas que a veces uno no logra entender del todo. Hay un tema, Berta, que el último tema que vamos a tocar hoy es el tema del mozote. Han habido ya el caso sentado y allá en esa zona de Morazán se está deliberando sobre esto. También está el tema de que se declara inconstitucional hace 2 años la ley de amnistía, y entonces viene como un destape, digamos, en esto también. ¿Cómo está viendo el caso del mozote? Mire, con mucha tristeza porque yo creo que estos son los casos que pueden sentar un precedente en términos de justicia, ¿verdad? En términos de verdad, en términos, o sea, yo pienso incluso en mis hijos y yo digo qué importante sería que el Estado reconociera su responsabilidad en estos casos de serias violaciones a derechos humanos y no los invisibilizara, porque si usted se fija, nadie, bueno, solo el Faro y algunos medios, digamos, alternativos están tuiteando respecto de ese juicio que es tan importante en términos históricos, ¿verdad? En términos de dignidad de las víctimas, de verdad y de justicia y de ir contra la impunidad. Nadie habla de ese tema, nadie le está dando la importancia y la cobertura. Es triste por ese lado y revela que el Estado no está ni siquiera preparado de asumir su responsabilidad en violaciones a derechos humanos que pasaron hace tiempo. Imagínese usted, si no es capaz de asumir su responsabilidad en estos casos, ¿qué pasa o qué podemos esperar en el presente? Pues de las violaciones que el Estado comete a través de la policía, a través de la Fiscalía y de sus diferentes instituciones. Yo eso es lo que veo y preocupada porque todavía a estas alturas hay mucha gente que defiende, por ejemplo, al coronel Domingo Monterrosa. Hay muchos en su perfil de Facebook que ponen la foto y que dicen mi héroe. Algunos diputados lo hacen. Algunos diputados o diputadas. Yo creo que es sumamente aberrante. Es como que en Alemania estuvieran adorando a Adolfo Hitler y poniendo la foto. Bueno, de hecho hay gente que lo admira, pues, pero no tienen el descaro de ponerlo. Y yo digo, qué difícil que diputados que se supone que están encargados de legislar para todos, que son empleados públicos, que deben responder a intereses comunes de ciudadanía, tengan, digamos, esta desfachatez de salir y hablar en bien de Domingo Monterrosa, en total afrenta a las víctimas, ¿verdad? En el mozote murieron niños, murieron ancianos, murieron mujeres embarazadas, fue un tema sumamente duro y fuerte, violaciones de mujeres, y eso se ha establecido a partir de estudios y de informes de especialistas. La semana pasada estuvieron declarando, ¿verdad?, en el proceso. Al final conocemos todo esto por uno de los periodistas del Faro que está en el lugar y está reportando qué declaraciones dan, qué es lo que dicen. Y yo creo que pasa mucho de esto, Berta, pasa mucho de esto porque conocemos más esa verdad. Y como usted dice, las nuevas generaciones deberían de conocer qué es lo que realmente, pero en esos momentos invisibilizaron este tema,
Nos hicieron creer que los que morían ahí eran guerrilleros, Berta, hay que decirlo con mucha claridad. Nos hicieron creer que la gente que murió ahí eran gente que estaba en conflicto con la Fuerza Armada. Así nos presentaron esa verdad en ese momento. Sí, y bueno, de hecho, durante mucho tiempo la negaron. Decían que eso no había sucedido. Después decían que eran guerrilleros. Al final se supo de que fue una masacre contra gente inocente, ¿verdad? Y eso le digo, no se asume. Lo triste es que no les da vergüenza salir con esas posturas. Y yo creo que es ¿Pero quién triste. está defendiendo todavía esta posición? Mire, yo creo que al final es un tema de impunidad y es un tema de negar o de querer tapar el sol con un dedo de la derecha conservadora, de la ultraderecha. Aunque hay que decir, hay muchos jóvenes de derecha que sí en sus redes sociales asumen y dicen sí, realmente esto sucedió, el partido debería de tener otra postura, el partido Arena al respecto, no simplemente callarse y solo cada vez que les cuestionan sobre puntos complicados, siempre dicen que hay que ver al presente, de que el horizonte, de que frases tan vacías, ¿verdad? Pero que al final lo único que revelan es su determinación por negar la verdad, pues, y por querer, y al final es como decirle, mire, considero que la ciudadanía es tonta, pues que al final se creen lo que nosotros queremos contar. Creo que es complicado y ojalá se haga un poco de justicia. Yo creo que lo que sí es esperanzador es que las víctimas, los sobrevivientes hayan tenido la oportunidad de ser escuchados. Eso ya es una reivindicación, fíjese. Uno que trata con víctimas, en mi trabajo me toca a veces trabajar con víctimas de violación, de agresión sexual, de personas que sus hijos, sus familiares los mataron. Y una de las grandes, digamos, esperanzas o de las grandes pretensiones de la gente víctima es tener oportunidad de hablar, de decir, ¿verdad? Independientemente del resultado de la justicia, que casi siempre para las víctimas es negativo, ¿verdad? Pero yo creo que tener la posibilidad de sentarse en un juzgado, de que le oigan con respeto, de que le pongan atención y usted sacar todo lo que ha guardado y ha sufrido, claro, es una reivindicación. Quiero aprovechar, tengo 2 minutos, Berta, pero la gente me está preguntando que han visto en redes sociales que usted va a defender el caso del señor Alejandro Mason, sobre un caso de un litigio que él empezó con el grupo Poma. El caso se vuelve a reabrir. ¿Usted nos puede decir en 2 palabras qué es ese caso que Alejandro Mason ha estado inclusive tuiteando en las redes sociales? Fíjese que ese caso comenzó hace cerca de 1 año y medio, si no me equivoco. El grupo Roble, ¿verdad? La gente de Poma presentó una demanda contra Alejandro Mason por calumnia y por difamación. Aduciendo que a través de redes sociales, sobre todo la red social de Twitter, él pasaba tuiteando información que dañaba la imagen de las empresas. Se inició el proceso, yo tomé la defensa de él y en vista pública, bueno, en primer lugar fue desestimado. Esa fue la primera resolución que dijo el juez que no cumplía ni los requisitos mínimos para seguir el juicio. Los defensores fueron a la Cámara ordenó que se abriera el proceso, seguimos todo, se llegó al juicio y en el juicio fue absuelto. El juez consideró que las personas jurídicas, es decir, el grupo Roble, no tiene derecho al honor y que no era, digamos, no tenía la legitimidad para alegar que estaba siendo ofendido en su derecho al honor por estos tweets que había colocado supuestamente Alejandro Mason, porque no se presentó ni siquiera la prueba de autenticación de que él efectivamente, esa cuenta pertenecía a él, que esos tweets habían sido puestos por él, etcétera. Amén de estas falencias probatorias, el juez dijo, no, miren, yo creo que hay un grave problema de legitimidad.
¿verdad?, de legitimación de la acción, esta persona, representante legal de las empresas, no puede ser considerado el ofendido, por lo tanto el caso se cierra. Se apeló de la resolución, la Cámara que conoció confirmó el absolutorio, pero fueron a casación y ahora resulta que el día de ayer la Sala Penal anula esa sentencia absolutoria y ordena repetir el juicio, ¿verdad?